Tengo que grabar algo. Claro, porque si tú tienes una superficie, digámosle así, también la vi. En general, cuando tú tienes una superficie, tú tienes aquí un conjunto. No me gustó esto. Ya me equivoqué. Con negro, no. Tengo ahí. Entonces, tienes una superficie, aquí tienes aquí hay un conjunto que le llamamos T generalmente, se llama T, y tiene una cierta orientación. Ahí. Aquí tengo T. Entonces R es una aplicación que va de aquí a aquí. Esta va R. Esta es la, ¿cómo se llama? Esa es la parametrización de una superficie. Entonces, si tú quieres parametrizarla, entonces tiene una cosa así, ¿no? Algo así. A ver si lo hacemos bien. Así tiene una superficie S. S. Entonces, en cada punto X de aquí, tú le defines un vector normal. Ahí. A ese tú le estamos llamando N. Y en general ese N está inducida por R. Porque este N, en general, ¿cierto? Va a depender de donde esté el U0B0. Entonces, en general va a ser simplemente, o es el límite, o es, dependiendo de donde esté el X, es simplemente N de V dividido por la norma de N de V. Donde N de V, el vector N de V, es el producto vectorial fundamental. O sea, va a ser de R a de U, cruz de R a de B. Entonces, ese X, por ejemplo, este N que está aquí, que depende de X, está apuntando hacia afuera, si tú quieres. Puede apuntar hacia afuera o puede apuntar hacia adentro también. Entonces, uno dice que a ese se le está dando esa orientación. Esa es la idea nada más de orientación de una superficie. ¿Ok? Entonces, sigamos aquí, ¿no? Sigamos con el texto. No sé si están mirando el texto. ¿Sí? Entonces, claramente, este n es un vector unitario para cada x en S y es normal a la superficie. Ahora dice que la orientación puede ser visualizada dibujando una flecha, la que dibujé recién, de longitud 1, en la dirección de n, para cada x de S. Ahora, una superficie orientable puede tener dos orientaciones. Una hacia afuera y otra hacia adentro, si tú quieres. Pero esa es la idea, ¿no? De orientación. Ahora, eso es cuando tengo una superficie suave. Ahora bien, orientación de superficie que son seccionalmente suaves. ¿Cómo la podemos orientar esa? Entonces, para discutir la orientabilidad de una superficie seccionalmente suave, debemos introducir la noción de borde positivamente dirigido de una superficie suave. ¿Qué es lo que es borde positivamente dirigido? Y eso es lo que dice aquí. Esta es la definición. Dice que si n es una orientación de una superficie suave S, una orientación, y C es una curva suave,
del borde de S. Entonces decimos que C está positivamente dirigida con respecto a N. Si una persona caminando a lo largo de C, con su cabeza dirigida en la dirección de N, siempre tiene a S a su izquierda. Entonces uno dice, si es así, uno dice que C está positivamente dirigida con respecto a N. Ahora vamos a decir que la frontera de S está positivamente dirigida con respecto a N. Si toda curva suave en la frontera, lo está. Por ejemplo, mira, ahí tú tienes, vamos a hacerlo aquí en pizarra. Bordes positivamente dirigidos. ¿Y eso está grabando? ¿Sí? No, no estoy grabando eso. No. Ah, sí. Ya. Mira, superficie, supongamos que tiene un ejemplo. Un ejemplo, mira. Para que se den cuenta cómo funciona esto. Suponte tú que tiene, si S es la sección del paraboloide, es la sección del paraboloide. Bueno, z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Acotado por los planos, acotado por los planos. Bueno, según tu plano z vale a 0, z vale 0 y z igual a 1. Acotado por esos planos. Y n es la orientación indicada en la siguiente figura. Es la orientación indicada en la siguiente figura. Aquí, mira, aquí lo voy a dibujar. Primero, entre paréntesis, cuando digo z igual 0, primero para que se den cuenta que es lo que es. Si digo z igual 0 y lo paso acá, tú vas a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Cierto? Y cuando digo z igual a 1, reemplazo z igual a 1, vamos a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 3. Que son parte de un cilindro, ¿no? De un paraboloide. O sea, si tú lo quieres dibujar, es algo así, ¿no? Y aquí tengo el eje X, tengo el eje Y y el eje Z. Entonces el paraboloide acá abajito, en el plano, en Z igual a 0, tengo una circunferencia aquí. La que estoy dibujando ahí. Ahí. Esa circunferencia. Y un poquito más arriba tengo una circunferencia de radio 3. Una cosa así. Bueno, el paraboloide hace esto. Entonces esto tiene dos bordes, ¿no? El borde de arriba y el borde de abajo. Esos son los bordes. Entonces, si tú le das una orientación, suponte tú lo voy a dibujar en azul, y una orientación va a ser cualquier vector que sea perpendicular a tu superficie.
No es cualquiera, hay dos orientaciones nomás. Una que apunta hacia afuera y otra que apunta hacia adentro. Entonces, este tiene una orientación. Orientación. Que va a depender de X vector, ¿no? Ese X es un vector, si tú quieres, X y Z. Va a depender dónde se encuentre el X y Z. Entonces, ¿por qué digo que la frontera de S está, digamos, este va a ser S ya? Porque está positivamente dirigido. Porque mira, tú tienes que caminar por el borde. Aquí tengo el borde arriba. Entonces, ¿cómo caminas por el borde? Para que, si tu cabeza apunta en la dirección de N, y tú caminas por el borde, pero quiero que tu figura quede a tu izquierda. ¿Cómo deberías caminar? Porque puedes caminar en ese sentido o en el otro sentido. Tienes dos maneras de caminar, ¿no? Pero tienes que caminar de tal manera que tu superficie ese quede a tu izquierda. Entonces tendrías que caminar de esa manera, aquí arriba en ese borde. Mira. En ese sentido. Tienes que caminar para allá. Ahí está el borde. ¿Sí o sí? Porque si tú caminas en ese sentido, a ver, ¿sí? Claro, con la cabeza dirigido, con la cabeza apuntando a la dirección de de N, tu superficie va a quedar a tu izquierda. Así se dan cuenta. En cambio, si tú te colocas en el otro borde aquí, en el borde de abajo, ¿cómo deberías caminar para que tu superficie te quede a tu izquierda? Siempre con tu cabeza apuntando en la dirección de N. Para que te quede a tu izquierda, tendrías que caminar en ese sentido, así. Ahí. Y después tenés que caminar así. No sé si se dan cuenta, chiquillos. Es bien fácil darse cuenta. Díganme que sí o que no, si no lo volvemos a repetir. ¿Podría volver a repetirlo? Porfa, lo Ya, último. mira. Mira, lo importante es lo siguiente, en la definición. Mira, ¿qué es lo que decía la definición? Dice que si tú caminas, porque tú tienes que colocaste en el borde. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. No voy a borrar todo. Bueno, no importa ya. Se me fue todo lo de arriba. Porque tú tienes que caminar por el borde. Aquí está el borde, una parte del borde. Hay dos bordes en realidad. Ahí. Entonces, imagínate que tú quieres caminar por el borde. Tienes dos maneras de caminar, de izquierda a sentido contrario. Si tú lo miras de arriba, digamos, en sentido horario o antihorario. No queda otra. Horario o antihorario. Entonces, si tu cabeza está en la dirección de N, para que tu superficie, porque la superficie S es la que está aquí. Es todo lo que está aquí. Esta es la superficie S. ¿Ya? Todo lo que está aquí. Para que quede a tu izquierda, a tu mano izquierda, tú tienes que caminar así nomás, no queda otra. Tendrías que caminar de esta manera. Voy a dibujar con rojo ahora ya. Así. Caminas así, ¿viste? Porque si caminas en esa parte, tu superficie va a quedar a tu izquierda. No sé si lo ves. En cambio, si tú caminas por el otro borde, para que te quede a tu izquierda tu superficie, tienes que caminar en ese sentido, en el sentido que apunta la flecha. Nada más que eso. Entonces, en este caso, si es así, luego, por la figura luego, la frontera de ese, pues la frontera de ese está formada por dos cosas, la parte de arriba y la parte de abajo. Está positivamente dirigida, dirigida con respecto a N. Respecto a N.
al vector n dado. Si es recorrido o no, si es recorrido. Es recorrido. En el sentido de mostrar la figura. En el sentido mostraba la figura. Ahí está. No sé si se entendió. Ya. Me imagino que sí. No queda otra manera. Claro, porque tú estás parado aquí, viste, aquí en esta parte tú estás parado. ¿Ah? Entonces, si tú caminas para el otro lado, la superficie va a quedar a mano derecha, para el otro lado. Si caminas así, la superficie queda a tu lado izquierdo. Eso es lo que uno quiere. Bien. Sigamos. Eso es lo que uno quiere. Estás mirando la figura, ¿cierto? Dígame Sí, que sí. profe. Ya. Ahora, dice que una superficie seccionalmente suave, o sea, S que está formado por S1, S2 hasta SK, se dice orientable si su sección es suave, S1, S2 hasta SK, son orientables. Y es posible escoger orientaciones, N1, N2 hasta llegar a NK, sobre ella, de tal modo que si C es cualquier curva común de la frontera, de delta SI y delta SJ, entonces dice la dirección positiva de S respecto a N sub I coincide con la dirección negativa de C respecto a NJ. Si las orientaciones son escogidas de esta manera, entonces uno dice que S es orientable. Veamos, a ver, el ejemplo de acá se van a dar cuenta. Mira. Lo vamos a dibujar. Primero, vuelvo a repetirlo. Una superficie, por ejemplo aquí, este ejemplo, la superficie está formada por dos superficies, una S1 y una S2. La S1 es el cilindro que está acá abajito. El cilindro que está abajito. Y la S2 es la semiesfera, la que está acá arriba. Entonces la superficie que estoy haciendo ahí va a ser la suma. Es S1 más S2 nada más. Para el ejemplo de aquí tengo S1 más S2. Entonces esta se dice que es orientable, S1 más S2, orientable. Si su orientación es, si sus secciones suaves, C1 y C2 en este caso, C1 y C2, son orientables. Para nosotros todas las superficies van a ser orientables. Así que no se preocupen por eso, cada una van a ser orientables. Pero aquí dice que es posible escoger orientaciones. En este caso van a ser N1 y N2 porque tengo S1 y S2 nomás. Sobre ella, de tal modo que si C es cualquier curva común, o sea, la única curva común que vamos a tener entre S1 y S2 es la que se produce en la frontera de S2 con la frontera de S1, la que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, en esa parte? Entonces, la dirección positiva de S con respecto a N1 debe coincidir con la dirección negativa de S con respecto a N2, porque tengo N1 y N2. Veámoslo en pizarra, en los apuntes. Mira aquí. Entonces, vamos acá. Entonces, un ejemplo donde yo tengo un S1 que corresponde a un cilindro. Y tengo una S2 que lo voy a cambiar de color para que se pueda visualizar. S2 es una semiesfera. Semiesfera superior.
Entonces lo que yo estoy formando aquí es S1 más S2. S1 más S2. Dibujémoslo aquí. Entonces en azul voy a dibujar aquí, ahí tengo la, ¿cómo se llama esta? La semiesfera. Ahí. Debería segmentarla aquí, ¿no? Ahí tengo la semiesfera. Este sería S2. Y abajito tengo lo que se llama el cilindro. Ahí tengo el cilindro. Entonces, voy a elegir, primero que nada, este S1. Este S1 sería el cilindro. Entonces, el S1 es orientable porque es un cilindro. Y si uno quiere definir un vector normal acá, eso va a estar apuntando así. Ahí tengo un vector normal. Entonces le llamamos N1 a este. Entonces, abajito está la frontera de S1. Ese de ahí va a ser la frontera. Ese de ahí es la frontera de S1. S1 es el cilindro, ya. Entonces, yo quiero que sea positivamente dirigido respecto de N1. Entonces, para que sea positivamente dirigido respecto a N1, al caminar sobre la frontera, con la cabeza puesta aquí, la superficie S1 tiene que quedar al lado izquierdo, a tu mano izquierda, si tú quieres. Entonces tendríamos que caminar de esta manera, así. Ahí. Si tú caminas por aquí, va a quedar al lado izquierdo. ¿Sí o no? Con la cabeza apuntando para allá. Entonces te queda a tu lado izquierdo. Ahora, si tú miras S2, voy a colocarlo con azul. Entonces tenés que darle una orientación. Una orientación es cualquier vector que sea perpendicular a tu región, a la superficie. Y obviamente lo vamos a elegirlo así, ¿no? Ahí. Entonces aquí está N2. Ese es N2. Entonces, si tú quieres, para que tú quieras caminar, tú estás en la frontera de S1 o la frontera de S2, lo mismo. Entonces aquí es lo mismo, aquí tú tienes, porque ahí coincide, ¿no? Entonces para que la superficie de S2 te quede a tu izquierda, tendríais que, ¿cómo caminar a él? Tendríais que caminar para que quede a tu izquierda. Voy a dibujarlo de aquí. Tendríais que caminar así, ¿no? Sí. Así como estoy escribiéndolo ahí con azul. Y así sucesivamente. Iría con cambiarle color, ¿eh? Con rojo mejor. Ahí. Así. Ahí te quería a tu izquierda el S2. Ahí, con esas flechitas. Pero, para que, ¿cómo deberías caminar para que tu cuerpo quede a la izquierda o tu superficie quede a la izquierda de S1? Tendría que caminar de la siguiente manera, ¿no? Así. Tendría que caminar así con la parte negra para S1, ¿no? Ahí. Y así. De tal manera que la dirección negativa de N2 igual a la dirección positiva de N1. Entonces esa es la idea. Entonces aquí hay que escribir, notar, vamos a escribir aquí. Notar que la dirección positiva, la dirección positiva del borde común
la dirección positiva del borde común, con respecto a N1, con respecto a N1, coincide con la dirección negativa, con la dirección negativa de dicho borde, con respecto a N2 y viceversa. Bueno, el único borde común la que está dado ahí, ¿no? ¿Ah? Borde común. Así que aquí tengo un ejemplo de una superficie que es orientable. Ok, está formado por dos. Bien, vamos a dar una definición. Con esto uno puede dar la siguiente definición. Entonces, definición de integral de superficie de un campo vectorial. Integral de superficie de un campo escalar, de un campo vectorial. Entonces, dice lo siguiente. CAF, que tiene componente PQR, un campo vectorial continuo. Un campo vectorial continuo. En la superficie, vamos a una superficie suave. Empezamos con una suave primero, orientable. Siempre la superficie van a ser orientable. S, ¿ya? Y vamos a suponer, supongamos, que N barrita así, es una orientación de S. Es una orientación. De esta superficie S. Entonces, se define la integral de superficie. La integral de superficie de F, de este campo vectorial de F, sobre la superficie S, está definida como sigue, ¿no? Está definida como la integral de superficie, como la integral de superficie
del campo escalar, Bueno, F producto punto N de S. Esto es, porque lo habíamos definido, ¿no? Esto es simplemente, ¿cómo estaría dado? Simplemente la integral sobre S de F producto punto N. Es un producto punto A. Producto punto N de S. Así simplemente se define como la integral de superficie de un campo escalar. Finalmente se define como una integral de superficie de un campo escalar. En vez de un campo vectorial, como un campo vectorial F producto punto N. Ahora bien, ¿cómo podríamos calcular estas cosas? Vamos a darla aquí, ¿eh? Mira, una observación importante. Observación. Bueno, si N es inducida, generalmente lo sé lo que ocurre, ¿no? Es inducida sobre S por la representación paramétrica, paramétrica X, que está definido como R de V. ¿Esa? Bueno, V en el interior. Parte que te dan en el interior de T. Entonces, este N aplicado a R de V. Profesor, ¿es U, B en T? Es el T. El interior de T. Ese. Gracias. Tú colocas T ahí, pero el interior. Todo lo que está en el interior. Ese sería con un cero arriba. El interior de T. De V, entonces, si haces eso está inducida por la parametrización S. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un dr a de U de V cruz dr a de B de V dividido por su norma nomás. Todo esto dividido por su norma. Así está definido el N, porque está inducida por la parametrización. El dr a de U en V cruz dr a de B de V. Ahí está. Y por lo tanto, de acuerdo a la definición de campo escalar, y por lo tanto, de acuerdo a la definición voy a escribir así, no quiero escribir tanto. De acuerdo a la definición, la integral de superficie de S de este campo escalar F producto punto N de S, eso se define, esta es una definición, le habíamos dado ya esta definición, simplemente como la integral sobre T
Y aquí tú evalúas la F, evaluado en la parametrización, en R de V. Después dice producto punto. Y tienes que evaluar la N en esa parametrización. Por lo tanto, si tú reemplazas este N, para no escribir tanto nomás, reemplaza ese N, bueno, lo voy a escribir aquí, ¿eh? Lo voy a escribir aquí. No, si no me va a salir muy caro. Ese N que está aquí, simplemente lo reemplazas por todo lo que está aquí. Entonces, y como está multiplicado por la norma de la parametrización, entonces va a quedar simplemente, como voy a escribir aquí, ¿eh? Aquí va a quedar producto punto, y aquí va a ser de R de U en V, cruz de R a de B, en V. Todo eso por dV, ¿eh? Así que así uno calcula estas integrales. La calculamos así. Uy, que me quedó complicado. Ahí está. Se calcula de esa manera. Este es producto vectorial, ¿eh? Acuérdate. Este es producto vectorial aquí. Es un cruz. Goma que lo primero. Y después cambio. Cambio. Producto vectorial. Se define de esa manera entonces la integral de superficie de un campo vectorial. Vamos a hacer un ejemplo. A ver si me entiende. Mira, lo que pasa es que quizás no se lo he dado. O sea, se lo di, pero para que se acuerden, no, mira. No es complicado, así. Solamente fácil. Mira, cuando yo tengo un campo escalar, eso lo habíamos hecho ejercicios de eso. Parece que a lo mejor puede que estén confundidos. Así, ¿viste? Si yo tengo un campo escalar sobre la superficie S, de f de x, y z de S, eso integro sobre t de la f igualado a la parametrización por la norma de eso. Por la norma de eso. Entonces, eso siempre va la norma aquí. Entonces, f igualado a S por la norma. Pero ¿cuál es el problema que está aquí? Vamos acá. Entonces aquí en la f evaluado a la parametrización por la n evaluado a la parametrización. Pero la n evaluada a la parametrización es esto dividido por la norma y después está multiplicada por la norma. Entonces la norma se cancela con la norma. Por eso me queda la parte de arriba nada más. ¿Ya? No sé si lo ven. Cuando yo tengo, aquí voy a escribir la parte. Cuando uno tiene la integral sobre la superficie S de f de S, S es un campo escalar, F es un campo escalar, es la integral sobre T. Tú evalúas la F, evaluado en R de V, ahí, y aquí tienes que multiplicar por la norma de R de U, de R de V. En este caso tu F chica es F grande producto punto N. Entonces cuando te evalúo la F chica en R de V, tengo que evaluar la F en R de V y la N en R de V. Y después se multiplica por esa norma. Pero el N en V es todo lo que está aquí. A multiplicarlo por la norma, estas se van a cancelar. S con S. Entonces me va a quedar lo de arriba nada más. Por eso es que queda esta formulita. Ya. Ahí viene.
Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ustedes me van a ayudar, ¿no? Dice, hay que recurrir a esa fórmula nomás. A ver, un ejemplo. Ejemplos. Dice, calcular la entrada de superficie de S. Voy a colocar un F producto.n de S. Así lo estaba escribiendo, ¿no? Sí. Donde el campo escalar F de X y Z es el campo vectorial, perdón, es X y cuadrado a Z. Es y cuadrado a Z. Y ese es el triángulo. Es el triángulo determinado por el plano, triángulo determinado por el plano X más Y más Z igual a 1 y los planos coordenados. Y los planos coordenados. Y N, S, tiene componente Z positiva. Tiene componente Z positiva. ¿Cómo lo hacemos eso? Solución. Bueno. Lo que pasa es que tendríamos que parametrizar la superficie, ese, que es un triángulo, que está determinado por ese plano, y los planos coordenados. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, la definición nomás. Entonces, mira, para poder dibujarlo necesito tener una parametrización, o sea, necesito que ese n esté inducida por la parametrización. ¿Pero qué dice, no? Si n está inducida sobre S por la representación paramétrica, necesito parametrizar qué es lo que es R en realidad, de V, de la superficie S. Primero ver qué es lo que es la superficie S. Bueno, si tú miras la superficie S, es un plano, perdón, sí, un plano. Si tú ves la superficie S, es el plano X más Y más Z igual a 1. Y estaba con los planos coordenados, ¿no? Y estaba con los planos coordenados. Coordenador. Claro, esa sería la superficie S. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando el X vale 0, y un plano coordenado, yo voy a tener ahí el X más Z vale 1. O sea, si tú quieres dibujarlo eso, y aquí tú tienes el Y, ahí tienes el Z, entonces X más Y más Z igual a 1 es una recta. Ahí. Entre 0 y 1. Si hago Y igual a 0, claro. Si hago Y igual a 0, tengo X más Z igual a 1. Y esa es una recta en el plano XZ. Si aquí está el X y ahí está el Z, es una recta que pasa por el 0, 0, 1. Otra recta, sí. Y si hago Z igual a 0, que es el piso, entonces X más Y vale 1. Y nuevamente tengo otra recta.
donde aquí está el X y ahí está el Y. Entonces tengo ese pedazo de recta. Entonces, si tú lo quieres dibujar, está terminado por el plano que está aquí y los planos coordenados. Entonces, dibujémoslo en el primer cuadrante. Este es el X, este es el Y y este es el Z. Entonces, bueno, si hacemos esa figurita que están dadas ahí, lo voy a dibujar con otro color, con azul. Tengo esa proyección ahí. Este triangulito, este plano, digamos. Estoy haciendo una sección del plano nomás, ¿ya? Esta va a ser tu superficie S, la que está churada. Entonces tú tienes que buscarle una orientación. Hay dos orientaciones posibles nomás. Entonces, si tú tomas un vector, yo quiero que N tiene que tener componente Z positivo. Porque si tú tienes un plano, tienes dos posibilidades de dirigir. Tendría que ser dirigida hacia arriba aquí. Porque si lo dibujo así, la otra es que esté hacia abajo. Dos orientaciones, una hacia arriba, otra hacia abajo. Pero la hacia abajo tiene Z negativo. Ese que estoy dibujando ahí tiene Z positivo. ¿O no? Sí, tiene que estar levantado. Bien. Entonces, ¿cómo es ese plano? ¿Cómo puedo parametrizar entonces la superficie? Bueno, uno puede despejar la variable de ahí. ¿Qué es lo que tú dices? Parametrización de ese. ¿Hoy qué hora es? Parametrización. De ese. O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? Un X y Z que sea un R de V. Bueno, como yo sé que X más Y más Z vale 1, uno puede despejar una variable, por ejemplo Z. El Z es 1 menos X menos Y. Entonces tú dices, bueno, este X va a ser U. Este Y es V. Y este Z, el despeje. 1 menos U menos V. Entonces yo tengo que ver dónde varía el U y el V. ¿Cómo varía el U y el V? Bueno, el U y el V varía como varía el X, como varía la U, si tú quieres. Entonces, si tú te das cuenta, aquí está el X y ahí está el Y. ¿Viste? Ahí está. Está el X y está el Y. X más Y vale 1. Cuando digo Z igual a 0. Entonces tengo esta circunferencia. Perdón, esta recta. Entonces la variación va a ser esa. Ese es tu conjunto T que le llamamos. Entonces, si tú quieres, el X varía entre 0 y 1, pero el Y variaría del límite inferior al límite superior aquí. Y el límite superior, es decir, ¿dónde está? El límite superior, es decir, el Y es 1 menos X. El Y es 1 menos X. Por lo tanto, de ahí tú sacas los valores. ¿Sí? El X equivale a U, el U varía luego. El U varía entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Y el V varía entre 0 y el tope de arriba. Como el X vale U, tendría que ser 1 menos U. Sería esa la variación, ¿ya? Así, el R de V, va a ser U, B, 1 menos U, menos B. Donde U y B varían ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito calcular la parametrización.
necesito calcular qué es lo que es n. Acuérdate, n es lo que aparece aquí. O ocupo esta nada más. Como quiero ocupar esto, necesito producto vectorial fundamental. Nada más. No eso, necesito usar esto. Entonces necesito producto vectorial fundamental. Vamos. Entonces aquí tú calculas R sub U. Ah, si no. ¿Dónde está? Calcula el de R a de U. Y a veces uno escribe esto de R sub U nada más. ¿Eh? ¿Qué es lo que sería? Bueno, de R a de U. Esto con respecto a U es 1. Con respecto a U es 0. Con respecto a U menos 1. Después calculo el de R a de B. Y a veces uno escribe simplemente R sub B nada más. Entonces, derivo con respecto a B, 0. Derivo con respecto a B, 1. Derivo con respecto a B, menos 1. Entonces ahora necesito calcular el producto vectorial fundamental. Uy, la ahorita que es. Tengo que ir a la farmacia hoy día. ¿Hay que sacar salvoconducto hoy día o no? ¿Hoy día es jueves? Depende de donde usted viva, profe. Verdad, soy chihuayante. Sí. Ah, usted pasó fase 2 hoy día. Ah, hoy día paso por eso, sí. Yo No, no pensaba que tiene que estaba sacar en fase. chihuayante, ya, disculpe. Sí, pues, tengo que ir a buscar unos remedios y entonces voy a irme así nomás. Ya, ¿qué necesito? Producto vectorial fundamental, por el de R de U, cruz de R de B. Que ustedes saben que es un vector. Colocáis I ahí, colocáis J acá, colocáis K aquí. La componente de R de U, 1, 0 menos 1. ¿Usted está muy lejos? ¿De dónde eres tú? No, yo vivo lejos, profe, yo vivo en el Maule. ¿En el Maule? Sí. Pero ese queda en el Maule. Esa es la sexta región. No, no, esa es Estamos en la del Maule, la séptima. séptima región. Ah, ya, ya. Ya saquemos la cuenta, ¿cuánto vale esta cosa? A ver, elimino eso, te va a quedar este subdeterminante. Lo voy a escribir aquí para no enredarme. 1 menos 1, 1 menos 1. Y eso lo multiplico por I. Después menos, subdeterminante. Estoy posicionado aquí. Elimino eso. 1 menos 1. 1 menos 1, 0 menos 1. Y eso por J. Más. Y aquí elimino eso. Es 1, 0, 0, 1 por K. A ver, saquemos la cuenta cuánto vale esto. Aquí queda 0, 0, menos producto de los dos, menos, me quedaría ahí nomás, o sea, me quedaría 1 ahí. Después el otro, este con esto es menos 1, me queda 1 también. Y aquí 1 también, ya. 1, 1, 1. Tiene componente Z positivo. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Ahí está bien. Entonces, este me queda el 1, 1, 1. Entonces, por lo tanto, seguimos la vuelta aquí. La integral de superficie de S, f producto punto n de S, es la integral sobre t, y tú calculas la f evaluada en R de V, producto vectorial, producto punto, ¿cierto? Un producto punto. Ahí está, producto vectorial fundamental, que es el 1, 1, 1. Ya, 1, 1, 1. dv.
Bien, entonces la integral sobre t de la f evaluada en R de V en U en B 1 menos B menos U. Producto punto 1, 1, 1 de V. Acuérdate que la F en X y Z, la F en X y Z, ¿qué es lo que es eso? ¿Cuánto es la F en X y Z? Fue la cuestión. X cuadrado Z. Ahí está, X y cuadrado Z. Es X y cuadrado Z. Así que esto va a ser la integral. Ya no sé dónde está variando el U. El U entre 0 y 1. Después, ¿dónde varía el B? Entre 0 y 1 menos U. Y aquí tengo que colocar... ¿qué cosa? Tendría que colocar U ahí. Después tendría que colocar B cuadrado. Con Z, pues Z es 1 menos B menos U. Producto punto 1, 1, 1. DV. Integral entre 0 y 1. Integral entre 0, 1 menos U. El producto punto es 1 más B cuadrado más 1 menos B menos U. Por eso es producto punto de V. Bueno, ya te aquí lo voy a dejar. Eso es fácil calcularlo, ¿no? Se cancelan estos dos. Entonces tengo B cuadrado menos B. Pues se cancelan esos dos, S con S. Más 1. Bueno, primero integro con respecto a B y después con respecto a U. Ya es fácil calcularlo, ¿no? Terminar. No sé si está... Creo que lo había... A ver, ¿cuál es el resultado de eso? Parece que estaba aquí. Por lo menos el resultado. ¿Cuál estaba haciendo yo? Uno por acá. Estaba haciendo este, fíjate. 5,12. Este que estaba haciendo. No estaba propuesto, no estaba hecho. 5 dividido por 12 es el resultado. ¿Ah? ¿Sí? Para que ustedes lo chequen. 5 dividido por 12. Respuesta 5 dividido por 12. Lo chequen qué vale eso, ¿no? Bien, aquí lo vamos a terminar hoy día. Bueno, tenemos que terminar porque tenemos que hacer otras cosas. Profe, Dime. ¿ha visto los trabajos? No, no lo he visto. La otra semana tendré que terminarlo. Ya, profe. No lo he podido mirar, tengo muchas cositas que hacer, pero vamos a terminarlo así, la otra semana de tener grabación.